Bien, hermano, damos gracias a Dios en esta hora. Queremos comenzar y después seguirán llegando otros hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Queremos, antes de comenzar, saludar a todos y cada uno de nuestros hermanos. Gloria al Señor. Queremos saludar a usted, hermanita, que es por primera vez que está acá. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Queremos saludar a Sandra. Dios le bendiga, ojalá que tenga una bonita experiencia de adoración en este día. Y la verdad es que también queremos saludar a Rocío, que estuvo enferma y oramos por ella y ya está acá con nosotros. Así que le damos la gloria a nuestro Dios. Vamos a comenzar orando a nuestro Señor. Después, como siempre, tenemos un video inspiracional y después vamos entonces a alabar a nuestro Dios. Yo sé que hoy hay frío, algunos estarán llegando poco a poco, pero hoy es el día que ha escogido el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Así que vamos a hacerlo y vamos a gozarnos y vamos a aprender de su palabra en este día. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias por este día. Gracias porque un grupo de tus hijos está en tu iglesia alabando y glorificando tu nombre. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, así como tú eres fiel. Y tu voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Señor, gracias por este tiempo en el cual tú nos has mantenido para la gloria y la honra tuya en comunión contigo, Señor. Bendice todo lo que vamos a hacer en este día. Que las alabanzas sean una ofrenda de olor grato para ti. Que la palabra sea expuesta para transformación de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, para que cada uno de nosotros, habiéndose arrepentido de sus pecados, pueda adorarte y pueda agradarte en todo. Gracias porque nuestros niños están recibiendo tu palabra en esta hora, y es un gran privilegio que tú nos permites. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Les invito a que se pongan en pie. Y este canto se titula Mi Dios es mi refugio. Fuerza, Él me sostendrá.
del Señor. Amén, gloria a Dios. Dice este canto: Señor, glorifícate. Glorifícate en nuestras vidas. Y glorifícate en tu iglesia. Y glorifícate en este mundo conforme a tu voluntad. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Que me adoras.
Señor en nuestras vidas. Acércate a su trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro en este día. El Señor se va a glorificar en nuestras vidas porque Él lo ha prometido. Dice este canto que el Señor resucitó, y no solamente resucitó, sino que viene otra vez y viene a por su iglesia, y esa es nuestra esperanza para siempre. Su nombre es Jesús. Cristo
nuestro Dios. Y hemos reconocido que Jesús es el único y suficiente Salvador. Aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados y que estamos comprometidos con su obra desde ahora y para siempre. Jesús vive en nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedirle a los hermanos que nos ayuden con las ofrendas. Las visitas no se sientan comprometidas. Es un momento en el cual entregamos unas ofrendas a nuestro Dios en gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ofrendas que usamos para la extensión de tu reino y el sostenimiento de la iglesia de Dios en este lugar. Nuestra oración siempre esté dedicada a Cristo nuestro Rey. Que el Señor les bendiga. Que va a ser muy interesante para las familias presentes. Hemos titulado el tema El plan de Dios para nuestro matrimonio o para nuestra familia. Y queremos hablar sobre esto porque me he dado cuenta de hace mucho tiempo, que cuando voy a una librería cristiana y ocupo la temática de matrimonios, de familia y demás, me doy cuenta que una de las cosas que nos ha sucedido es que hemos perdido el enfoque de la verdadera resolución de conflictos. Todos sabemos que las relaciones interpersonales hay necesidad de solucionar conflictos, porque las relaciones personales, interpersonales, siempre crean ciertos conflictos, siempre se crean ciertos estados, pero hay maneras bíblicas para la resolución de conflictos, pero creo que nosotros los cristianos muchas veces perdemos el foco de esto y no entendemos cómo esto se puede lograr. Una de las cosas que quiero mencionar, y yo creo que ya para nadie es un secreto, que estamos a punto, estamos ya en los tiempos finales. Todos los cristianos de todos los tiempos han sentido que su tiempo es el tiempo final. Además, cuando le sumas que hemos tenido un año tan complicado como el año que pasó, no nos da otra cosa que pensar. Desde hace más de 10 o 20 años hemos visto desfilar por todos los medios, por la televisión, por todos los lugares, donde quiera que usted esté, hemos visto desfilar cómo se le prepara la tumba a la familia cristiana. Eso ha sido así. Apenas estamos acá en los Estados Unidos, pero de donde yo vengo, hemos visto cómo han cavado una tumba bien profunda, donde enterrar el matrimonio cristiano, la familia cristiana, la vida cristiana y echarle mucha tierra encima. Para nadie es un secreto que si vas a ver una telenovela, está saturada de divorcios, está saturada de violencia, de abortos, esterilizaciones, homosexualidades, engaños, adulterios, y esa es toda la trama. Si tú a una telenovela le quitas esas cosas, no tienes programa. Lo puedes botar, no sirve para nada. Súmele que las películas tienen el mismo estilo, los anuncios igual, todos llenos de sensualidades, todos llenos de cosas que tratan de encender la lascivia en las personas. La lascivia en las personas.
Para nadie es un secreto, además, que hoy como nunca antes estamos viendo que hay caos, hay homicidio, que hay, por ejemplo, Chicago, uno de los lugares de más violencia en nuestro país, no de ahora, de muchos años. Latinoamérica llena de crímenes con secuestros, una cantidad de cosas tremendas que como quiera han influido directamente en contra de la vida de los cristianos. Súmenle que además de eso, hoy por hoy se mata por el simple placer de sentir o saber qué se siente al matar. Hace unos años atrás hemos visto cómo ha habido situaciones dentro de iglesias, situaciones en lugares públicos, y cuando se ha enfrentado a las personas han dicho, simplemente quería saber qué se sentía quitarle la vida a una persona. Eso ha sucedido con los animales también. La gente va a África, mata a los elefantes, mata a los tigres, o sea, es una cosa, una barbarie general. Y por último, y si fuera poco, los cristianos hemos inundado nuestras librerías y hemos hablado más de una vez de temas que en vez de ayudar a la familia cristiana y a los matrimonios cristianos, todo lo contrario, hemos implementado un sistema muy tóxico de cómo solucionar los problemas. ¿Por qué razón? Porque hemos inventado un libro de 27 leyes para que tu matrimonio funcione bien. 32 motivos para que tu esposa esté feliz. Y así, una serie de cosas que hemos implementado, y esto nos ha alejado de la verdad bíblica, porque en vez de ser de ayuda para las familias cristianas ha sido muy tóxico, porque la gente ha perdido el propósito principal, que es encontrarse con Dios. Si quieres tener una familia cristiana, si quieres tener un matrimonio cristiano, si quieres tener una familia que ame a Dios y que sea muy amorosa y todas estas cosas que conoces, no hay otro camino que la confrontación entre Dios y tu familia. Entonces te puedes inventar y te puedes crear máscaras y te puedes crear caminos cortos, pero la única manera en que los matrimonios cristianos funcionan como matrimonios cristianos es por la presencia de Dios entre ellos. Y eso, en vez de escribirlo, en vez de enseñarlo, en vez de proponerlo y en vez de traer a la gente a esa realidad, nos hemos inventado psicólogos, psiquiatras, no sé cuántas cosas, medicamentos, maneras, y al final del día hemos intoxicado también la mente de muchos cristianos pensando que cuando tienen un problema familiar o un problema matrimonial, algunas de estas ideas son suficientes para arreglar sus problemas, cuando realmente todos los problemas tienen una sola causa, y es el pecado. Y si no hay solución para el pecado, los problemas van a continuar. Hace mucho tiempo en el seminario estuve investigando la manera, me estaba un poco nervioso porque iba a tener un hijo, quería tener un hijo, y pensé, bueno, imagínate, de pronto alguien me va a decir papá, alguien va a depender de mí, alguien se va a fijar en mí, alguien va a querer imitarme a mí. Lo peor fuera que no me quisiera imitar a mí, quisiera imitar a otro. Y me pongo a investigar y encuentro que también hay mucha literatura tóxica ahí, porque los libros cristianos tratan de cómo hacer que un niño se porte bien. Los niños no se van a portar bien sino, primero porque son niños, y segundo porque hay pecado. Hay que hablarles del pecado, hay que pedirles que hay que pedirles que se arrepientan delante de Dios, y una vez que Dios obra en el corazón de ellos, entonces los niños es una maravilla. Se portan bien, todo está bien, no hay problema, todo funciona. ¿Por qué? Porque hemos atacado el punto principal, la raíz del asunto, hemos ido a lo principal y no nos hemos andado por las ramas. Por eso tenemos una enseñanza, y es la enseñanza que hoy queremos estar manejando. Un matrimonio saludable crece, madura y permanece anclado a los principios cristianos o bíblicos.
O sea, si quieres tener un matrimonio saludable, una familia saludable, que crezca, que madure y que permanezca, tienes que anclarla a los principios bíblicos. Y no es fácil. Y no es fácil, porque muchas veces alguien me dice, pastor, esas predicaciones son de un estándar muy alto. Yo me acuerdo que una vez yo fui a una conferencia, bueno, una conferencia no, fui a una investigación. Alguien me hizo una investigación porque resulta que íbamos a participar de un ministerio, pero tenían que investigarnos. Bueno, y fuimos ahí, yo di mi criterio y todo eso. Al final me escribieron una carta, las cosas tenían que mejorar, las cosas que no tenían que mejorar. Y una de las cosas que tenía que mejorar era que los estándares eran muy altos y que la gente era muy común y que los estándares que yo estaba predicando eran demasiado altos. Pues los estándares siempre van a ser altos, porque yo soy un pecador y no llego a esos estándares. O sea, yo no me puedo conformar con la idea de que mi matrimonio sea un fracaso y yo pararme aquí y decirle, mire hermano, mi esposa hoy no quiso venir al servicio, porque además no le interesa, no le da la gana, ella vive como lo que ella quiere, porque ella tiene su vida independiente, y usted, por favor, entiéndanlo, porque ella está en la carne. ¿Qué locura es esa? Eso no tiene ningún sentido. Los estándares para todos los cristianos son altos y todos tenemos que luchar para que nuestra familia, nuestros matrimonios, crezcan, maduren y permanezcan, anclarlos a los principios bíblicos. Eso no es fácil para nadie. No crean ustedes que porque yo estoy, bueno, lo que pasa es que yo lo estoy predicando, pero me gustaría que cualquier otro hermano viniera y lo leyera, porque en definitiva esto es un problema que tengo yo también. Esto no es que yo estoy afuera de este problema y ahora les traigo la solución, ¿cómo es? Maravillosa. No, yo estoy en medio de esta situación. Yo estoy tratando de anclar a los principios bíblicos la vida de mis hijos, mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi familia interior, los que viven y los que no viven conmigo también. Y son difíciles anclarlo a los principios bíblicos. Y es una problemática que tenemos todos. Por eso hoy les pido por favor que tengamos mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando en Efesios 5 de tres cosas muy importantes. De tres cosas muy importantes. Ahora, la pregunta que tengo preparada para esta hora, ¿valdrá la pena, después de tanto esfuerzo, salvar la familia cristiana? ¿Valdrá la pena salvarla? Porque algunas veces uno se cansa, ¿no? Y uno dice, estoy tan agotado de ver cómo todo quiere girar en contra de lo que la Biblia dice. ¿Será que mejor es hacer como lo que hacen los que dicen? ¿Y será que es mejor bajar los brazos y cansarnos y dejar que las cosas se pierdan? Bueno, la Biblia no nos da esa recomendación. La Biblia dice que luchemos hasta el final. La Biblia dice que si nosotros luchamos, al tiempo bueno segaremos buen fruto. Y eso va a ser una gran bendición. Escribí algo aquí que además lo llamé muy importante. Dice así: es la verdad de la palabra de Dios la que hace la diferencia. Y hasta que las familias cristianas se alineen con la verdad de Dios, continuará la tendencia devastadora y descendente. Es necesario que una vez y para siempre nos alineemos a los principios bíblicos. Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que trabajar en ella, es algo que tenemos que recuperar. Y por favor, si usted ha sido como yo, de los que ha crecido en esto y ha leído, le pido por favor que borre todo eso de la mente y se concentre en el Evangelio de Cristo. El Evangelio es suficiente para lidiar con todas las áreas de nuestra vida. Es el Evangelio el punto central. Cristo es el centro de todas las necesidades que tenemos. Aún si nuestra familia tiene necesidad, primeramente de Cristo. Si mi vida tiene necesidad, primeramente de Cristo. Por eso es necesario que olvidemos todo lo que hemos leído y que volvamos a los principios bíblicos. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ver tres maneras de mantener nuestra familia anclada a la verdad de Dios. Vamos a verlo. Dice el versículo 18. No nos embriaguemos, ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, ¿qué más?
del Espíritu Santo. Yo creo que ahí está realmente la razón de la esperanza que nosotros tenemos. Y ahí está la diferencia entre los matrimonios cristianos, las familias cristianas y los que no son cristianos. Yo no quiero decir, y lo voy a explicar por qué Pablo usa ese pasaje para introducir el tema de la familia. Yo no quiero decir que el problema de las familias no cristianas sea la borrachera, no. El problema de las familias cristianas y no cristianas es que algunas veces no estamos preocupados por la llenura del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado que la llenura del Espíritu Santo es lo que convierte a las personas en verdaderos adoradores de Dios. Hemos olvidado que solo aquellos que han recibido por gracia la salvación son capaces de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, los no cristianos son no regenerados, no conocen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen esa capacidad, entonces no pueden apelar a estas verdades. Es lógico que ellos se inventen entonces 7 maneras o 7 pasos para agradar a tu esposa, a tu esposo, o para solucionar los conflictos en tu familia. Pero cuando nosotros tenemos a Dios, lo principal es revisar en qué punto de mi vida estoy respecto a la relación con el Espíritu Santo de Dios. Y les voy a explicar algo que es muy sencillo. Miren, Pablo le está escribiendo a los efesios. ¿Qué es lo que pasaba en Éfeso? Que era muy llamativo. Lo que pasaba con los efesios era que la iglesia se nutría de gente de esa ciudad. Entonces la gente de esa ciudad era religiosa. Y Pablo no quería que ellos vieran el cristianismo como una religión más. Pablo quería que ellos vieran que el cristianismo era la relación con Dios verdadero. Y el tema con estos efesios es que ellos habían practicado mucho la religión abaco. Ellos tenían instituido un templo de Diana, ¿de quién? De los efesios, que era la diosa de la prosperidad. Era una estatua que tenía como 200 senos aquí adelante, porque era la diosa de la prosperidad. Pero además ellos habían instituido la religión de Baco. ¿Qué cosa era la religión de Baco? Bueno, además de la prostitución sagrada que se practicaba en el templo de Diana, a partir de los 15 años, yo una vez lo expliqué, a los 15 años usted tenía que coger a su hija y llevarla al templo. Y usted la consagraba allí. Y la hija suya se quedaba hasta que alguien la redimiera. ¿Qué quiere decir? Usted tenía que ofrendar todos los meses. ¿Y qué usted hacía? Usted iba al templo de Diana, seleccionaba una sacerdotisa, usted tenía relaciones con ella y después de eso, esa muchacha podía regresar a su casa. Usted salía con un bono que decía, ya sacrificaste a Baco, no hay ningún problema. Y ella salía también con un certificado de que ella había pasado su momento y que ella ya se podía casar. Ahora, ¿cuál era el problema? Si la muchacha era un poco feita y pasaban 4 meses, no le era rentable al templo, entonces la sacrificaban. Así que imagínense que usted tenía una muchacha hembra, usted la preparaba, usted la cuidaba, para llevarla y regresara rápido. Si estaba un poco feita, claro, casi nunca había sacrificio porque en Éfeso era una ciudad muy cosmopolita, llegaba gente de todos los lugares, llegaba gente con peste a oso, le daba lo mismo que tuviera cabeza o que no tuviera cabeza, lo de ellos era practicar la prostitución y la muchacha regresaba. Ahora, lo peor no era eso, lo peor eran los bacanales. Lo peor era que cuando venían las festividades y celebraciones al dios Baco,
lo que hacían era que ponían en el templo de Baco unos barriles muy grandes con vino. Había abierto un hueco donde estaba adornado, y les voy a decir cuál era el propósito. ¿Qué sucedía? Las familias tenían que ir a practicar la religión de Baco, a la bacanal, pero realmente habían inhibiciones, realmente habían gente que tenía pena, gente que no quería hacerlo. Entonces, ¿qué se hacía? Se llevaba primero al lugar donde ellos consumían vino. Y después que ellos consumían bastante vino, que ya habían perdido la conciencia, las inhibiciones, todas esas cosas, entonces que ellos entraban y se entregaban, duraban como una semana o más, las bacanales. Y entonces eso lo que significaba era que había una orgía tumultuaria, había comida toda esa semana, mucha gente pobre iba porque además comía, y había un hueco que ¿para qué cosa era? Cuando tú te llenabas, tú seleccionabas una pluma de ganso, ibas para aquel hueco, te introducías una pluma de ganso y vomitabas y practicabas la gula. Y la gula también era una manera de adorar a Baco. Y si no, defecabas en ese hueco. Pero todo a la mayor desnudez posible. El apóstol Pablo, que ve que una iglesia está naciendo en Éfeso, ¿qué creen ustedes que le dice a la gente que empieza a llegar a la iglesia? Aquí tenemos un estilo de adoración. Pero yo me imagino que más de una vez llegó alguien y le dijo a Pablo, aguántame la ropa. No te quites la ropa. No, pero aquí no vamos a adorar. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, tranquilo. Aquí no se trata de eso. Por eso Pablo dice en la Biblia, no te embriagues con vino. No es porque él está en contra del vino, porque fíjense, a Timoteo le dijo, por los problemas que tienes de tu estómago, consume un poco de vino. Y los proverbios dicen que a los amargados de espíritu, un poquito de vino para que alegren el alma. Y Jesús convirtió el agua en vino. Entonces no podemos decir que el vino, el mal uso del vino, es el que está condenado en la Biblia. Y eso es lo que pasaba en este pasaje, cuando llegabas a una iglesia y venías con un modelo de adoración que además te parecía normal porque habías crecido ahí, toda tu vida la habías pasado ahí. Además, la primera intención era, bueno, si voy a la iglesia de Pablo y soy mujer, bueno, probablemente me tenga que acostar con todos los líderes ahí. Porque eso era lo que ellos practicaban. Eso era lo normal para ellos. Pero el evangelio transforma, cambia y dignifica a las personas. Por eso es importante que el evangelio esté presente en el corazón y en la vida de nuestras familias. ¿Sabes por qué? Porque te voy a dar una noticia. Aquí en Las Vegas se practica lo mismo. Cada vez que tú ves por ahí un castillo fantasma eso pintado de negro, allá adentro están las bacanales. ¿Sabes cómo le llaman ahora? ¿Alguien me puede decir en inglés cómo es? ¿Cómo? Ajá, ¿y qué más? Swinger, ¿no? Que cambian las parejas. ¿Sí? Y ahí tú estás manejando en Uber y te entra un par de señores increíbles, un par de señores que deberían estar viendo una novela, con una botella de no sé qué. No, nos vamos para allá a ver qué hacemos por allá. Eso se practica aquí. Por eso es necesario que aquí nosotros entendamos que lo principal en la familia cristiana es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Yo te lo voy a demostrar en la Biblia. Porque a diferencia de la llenura con vino, ¿sabes lo que produce la llenura con vino? ¿Qué dice la Biblia? Léelo. Disolución. ¿Sabes lo que significa disolución? En el idioma que se escribió la Biblia, pierdes todas las capacidades. Ahí tú entras y saliste mal.
Pero dice, mejor, llénate del Espíritu Santo. Y Gabriel, léeme el versículo que viene después. ¿Qué dice? ¿Hablando qué? Fíjense, la diferencia de la adoración de la bacanal, la diferencia de la disolución, es que cuando estás lleno del Espíritu Santo, de tu boca brotan salmos, cánticos, himnos espirituales. Y alaban a Dios y santifican a Dios. Esto no se escribió para aquellos que les gustan los himnos y los coros. No, porque hay que cantar himnos, hay que cantar coros. No. Esto se escribió para esto mismo. Para aquellos que estaban entrando por la puerta de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, entendieran que iban a conocer a un Dios vivo, el cual los iba a llenar de su espíritu, y eso iba a producir en su vida salmos, himnos, cánticos espirituales y adoración verdadera. Y que todo lo demás había quedado atrás. Ahora, si traemos eso a nuestra realidad, podemos entender que para ellos la embriaguez elevaba al creyente a un lugar de adoración y de comunión con su ídolo. Pero para nosotros, la verdadera comunión con Dios es la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos controla, todo lo que sale de nuestra boca, ¿qué cosa es? Salmos, cánticos e himnos espirituales. Ahora vamos a llevarlo a nuestra familia. ¿Usted se imagina si usted tomara las riendas del asunto en su familia? Y después de ese largo día de trabajo, cuando usted llegara a su hogar, en vez de encontrar a esa esposa cansada, brava, enojada, usted encontrara una sierva cantando, alabando y danzando, y himnos y cánticos espirituales y palabras y salmos, y vamos a ver la predicación. Usted no se imagina qué clase de bendición. Eso no lo tengo ni yo. Por eso necesito hacerlo. Por eso les digo, yo salgo y cuando vengo a la tarde lo primero que me dice, hice arroz con bistec frito y frijoles. Y si no te gusta, no te lo comas. ¿Sabes qué es lo que hago? Primero le digo, vamos a leer la Biblia. Vamos a ir suave con esto. Vamos a ir suave. Vamos a hacer las preguntas reglamentarias, lo sabe José que está aquí. ¿De cuándo es el frijol? No, el frijol es de 3 días, quítalo. Es una manera graciosa de entender la necesidad que tenemos y el por qué estamos aquí. Cuando usted vuelva a llegar el viernes, piense que usted tiene necesidad de venir a aprender la Biblia. Porque usted necesita un esposo que cante, que alabe, que glorifique a Dios. Usted necesita una esposa que esté contenta, alegre, que le diga qué lindo eres y que el esposo te diga a ti, tú eres como las yeguas de Faraón. Una cosa maravillosa. ¿Sí o no? Imagínate tú explicarle eso, pero si le digo, tú eres como las yeguas de Faraón, no sé cómo será la cosa. Este un poco de carácter. Pero la realidad es que necesitamos el control absoluto del Espíritu Santo. Y aquellos que quieren hacer familia, prepárense. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es de novio y otra es de casado. Porque de novio todo es color de rosa. ¿Sabes qué? Yo estuve por 1 año llevándole un chocolate en Cuba a Maidita cada vez que la iba a visitar. Y la visitaba todos los días. Casi tengo que matar para encontrar chocolate. Pero después de casado, un día dije,
¿y aquí cuando vamos a comer frijoles? Y dijo, cuando mi mamá venga a hacerlo, tráigame la puerta con pestillo, tu mamá no entra más aquí. Ah, frijoles tú. No, no va a hacerlo. Ah, no vas a hacerlo. Tumbé el catado a la luz y dije, bueno, aquí vamos a dormir para siempre. A las 4 de la mañana sentí la olla. Dije, ya aprendí a hacer frijoles. Algunas técnicas que uno tiene. Pero sí les digo, cuando estás preparando familia, prepárate espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque mejor es lo que dice la palabra que lo que digo yo. Las cosas que digo yo no tienen ningún sentido. Son risibles. Ahora, en aquel momento, eran horribles. Pero lo que dice la palabra es algo que nos aprovecha a nosotros. Cada vez que vayas a tener un problema con tu esposa, lee este pasaje. Y acuérdate de que tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Oye, ¿tú te imaginas lo difícil que es discutir con alguien lleno del Espíritu Santo? Es una cosa violenta, ¿eh? Porque tú le dices, no, porque tú lo que eres peste a pata. Y te dice, vine a alabar a Dios. No se pone bravo con nada. Porque, ¿sabes qué? Revisa el fruto del Espíritu. Paciencia, amor, gozo, paz, benignidad. No hay manera de dañarlo. Está bloqueado, está blindado por el Espíritu Santo. Le puedes tirar con de todo, pero no lo dañas porque está blindado por el Espíritu Santo. Cuando yo me encuentro una pareja que tiene un problema, lo primero que detecto es que no están blindados. ¿Por qué razón? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es nada místico. No es que mañana tenemos que hacer el domingo que viene un culto para la llenura del Espíritu Santo, no. La llenura del Espíritu Santo es simplemente lee la Biblia, ora y obedece la palabra, camina en la verdad de Dios. Por eso la enseñanza es, sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea en nuestro matrimonio, nuestra familia, tiene que fluir de una vida controlada por el Espíritu Santo. Esos días que cuando tú miras para afuera, tú dices, ¿cómo yo caí en este estado? Entonces, si mi esposa está llena del Espíritu Santo, dice, es la voluntad de Dios. Y ahí se acabó. Ese día que un carro no tiene aire en una goma, el otro se le tupió el filtro, el vecino al frente te puso el carro y no te deja salir, y tú lo que quieres es buscar una mandarria de acabar, y es cuando viene, te dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezas a ser ministrado por la palabra. Entonces, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo, yo no quiero perder el tiempo. ¿Sabes para qué me estoy preparando? Para el día de la batalla. Porque yo no me levanto por la mañana y hay un cartel en mi casa que diga, hoy es un día de gran batalla con tu mujer o con tu prima o con mi mamá que me llamó de Cuba. Mi mamá me llama de Cuba y mi mamá quiere, ella piensa que, bueno, haz esto que... La mitad de esas cosas aquí no funcionan así, pero ella cree que sabe cómo son las cosas. Y a mí me da pena porque cuando ella venga va a entenderlo todo, pero ahora yo ni le puedo decir. Entonces, es necesario prepararse para el día de la batalla. Y para eso tenemos la palabra. Y tenemos la instrucción bíblica. Dice, no te embriagues con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. Más bien, llénate del Espíritu Santo. Quizás tú digas, no, yo no participo de esos bacanales ni nada. No, sí. La idea no está en que tú vayas a ser un bacano del bacanal. La idea es que tú tienes que entender que la llenura con el Espíritu Santo no es para nosotros una opción inalcanzable. Es algo real, es algo bíblico que lo podemos alcanzar. Vamos a ir a la segunda enseñanza. Sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea en nuestro matrimonio o en nuestra familia, debemos estar llenos de gratitud con Dios y por tener a Dios con nosotros. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 20. Vamos a leerlo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gran realidad es que una vida agradecida con Dios
es una vida que está desprendida también de la llenura con el Espíritu Santo. Francamente, debería ser casi imposible pelear con usted porque usted está lleno, está tan bendecido, usted está tan agradecido, tan lleno de la gracia de Dios, tan controlado, tan lleno de fruto. Y ese es el meollo. Realmente aquí, y fíjense, yo quiero hacer un punto aquí. Realmente aquí en este sermón yo no le voy a hablar de cómo usted va a solucionar los problemas familiares y matrimoniales. No es, por ejemplo, cuando yo empecé en el seminario, tuve 3 problemas. O sea, cuando comencé en la iglesia por primera vez, 3 problemas. 1, tuve un problema de que las personas que venían a la iglesia habían estado 50 años sin pastor, porque era una iglesia que vivía con seminaristas, y de pronto el pastor empieza a poner orden, y ellos no querían ese orden. Entonces yo fui a mi biblioteca y busqué un libro de cómo tratar con esta situación. Y el otro problema es que empecé a atender familias y cada familia tenía una problemática. Y los libros estaban alejados de esas problemáticas. Me acuerdo una vez que una esposa vino y dice delante de su esposo, él no atiende a los niños. Él no atiende a sus hijos. Y yo necesito que él entienda que sus hijos necesitan de él. Ese hermano me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Le dije, no te preocupes. Yo voy a estudiarme un libro y te lo voy a decir. ¿Y sabes qué? Llegaron unos libros buenísimos a Cuba de Josh McDowell. ¿Alguien se acuerda de eso? De los cubanos que están aquí, Josh McDowell. Y había uno que se llamaba El Padre que Quiero Ser. Y empecé a hojear. ¿Y sabes qué? El libro decía, cuando tú tengas un problema con tu hijo, no te preocupes. Coge el yate, te montas con él y se van de pesca 3 días. Cuando regresen, ustedes van a estar reconciliados, el hijo y tú. O coge una cámara fotográfica y sacan a tirar fotos por la ciudad. O tomen ropa deportiva y vayan a un tabloncillo y págale unas clases con alguien especialista para que puedan disfrutar de básquetbol. Nada tenía que ver ni con mi cultura, ni con mi país, ni las circunstancias. ¿De dónde iba a sacar un...? ¿Tú te crees que yo le podía decir al hermano, hermano, búscate un yate para que salgas de pesca? ¿De dónde iba a sacar un yate? Además, te voy a decir una cosa, tú le das a un cubano, tú le das un yate y viene para Estados Unidos, porque lo que hace es irse por la Florida. Y no para acá, para Estados Unidos. Hay cubanos, hasta en Alaska, se van para todos lados. Eso no entienden. Eso tú lo montas en un yate y para donde coja el aire, ellos se van. Entonces, los recursos no eran eso. Entonces empecé a pensar que no estaba en los libros las soluciones a los problemas. Alguien me dijo, no, yo tengo un problema con mi mujer y ella está brava y no sé qué. Y me busco un libro de matrimonio. ¿Sabe qué decía el libro de matrimonio? Lo dije el viernes. Decía, coge y compra un peluche. Escucha esto, Ren, compra un peluche. Y búscate un papel de aluminio. En mi vida yo había visto un papel de aluminio, ¿eh? Solo lo vine a ver aquí. Bueno, busca tu papel de aluminio. Envuelve el peluche en un papel de aluminio y ponlo en el congelador. Pero antes de ponerlo en el congelador, ponle una nota. No, estoy enamorado de ti, te quiero, tú eres mi vida, y ponlo ahí. Y déjala que ella esté brava. Tú tranquilo. Y ella va a empezar a sacar para hacer comida y un día va a sacar ese paquete y le va a resultar extraño. Y cuando ella lo abra y vea que es un peluche con esa nota, no, ese día hay reconciliación.
Y yo dije, si es con Maidita, nunca nos reconciliamos porque a Maidita no le gusta cocinar. Se pone brava, no quiere cocinar. Entonces, el peluche se muere. Además, si se congela el peluche, capaz que me dejo el peluche congelado y duele más. O sea, está todo diferente a lo que realmente... Entonces, te han hecho creer que para que tu esposa se sienta bien tienes que prepararle una cena. No, mira, prepárale una cena no para que se sienta bien. Prepárale una cena porque se sienten bien. No le regales una flor para que se sienta bien. Regálale una flor porque se sienten bien. Cuando no se sientan bien, vayan a la Biblia. Y en la Biblia van a encontrar que el segundo propósito o la segunda manera de arreglar las soluciones, ¿sabes cuál es? O sea, de arreglar los conflictos, es darle gracias a Dios por todo, inclusive por la familia que tenemos. Y empezar a encontrar en la Biblia todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nuestra familia. Mucha literatura tóxica que ha trastornado a la gente. Y la gente quiere resolver los problemas pecaminosos con cosas que no son el arrepentimiento. Pero la única manera de resolver el problema del pecado es a través del arrepentimiento en Cristo Jesús. Y si una familia tiene verdadero problema, necesita todos arrepentirse en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo todos somos iguales. Tú puedes ser ruso y yo checoslovaco, pero en Cristo somos iguales. Tú puedes ser peruano y yo americano. En Cristo somos iguales. Entonces es necesario que entendamos que la solución de conflicto viene a través del control del Espíritu Santo en mi vida. Y eso trae como consecuencia una vida de gratitud. ¿Sabes qué? Ahora yo te voy a decir las cosas buenas de mi mujer. Porque generalmente las que digo dicen, wow, pero ella se fue conmigo. Nos casamos y toda su vida yo he sido su pastor. Toda su vida me ha acompañado donde quiera que voy. Todos los proyectos de mi vida tienen que ver con ella. Cada vez que me he caído, ha estado para levantarme. Cada vez que yo me he sentido mal, ella me ha curado, me ha cuidado. Quiéralo o no, ella me ha alimentado. Y ha alimentado a mis hijos. Y hay veces le digo a Maida, tú debes cocinar bueno. Yo creo que no lo aprecio. Porque mira, vos sos que grande se ha puesto. Eso debe ser por la comida que tú le das. ¿Sabes qué? He visto en ella una vida de oración. He visto en ella una vida de comunión con el Señor. Y no porque lo diga yo, ella no está aquí, ella no lo sabe que yo lo estoy diciendo. Pero le doy gracias a Dios por mi esposo. Y ese es el key de la familia. Aprende a dar gracias por lo que Dios te ha dado. Perfecto. ¿No? Si hoy Josué y yo sacamos la cuenta de que yo soy un bebé, me faltan los dientes, se me está cayendo el pelo, me duermo a las 6 de la tarde. Hay que ayudarme a levantarme. Y otras cosas. ¿Soy un bebé? Soy un bebé. Dice Josué, en 10 años te vamos a tener que acostar en una cuna. La Biblia dice que necesitamos entender el punto central de la resolución de los conflictos. Todo tiene que ver con Cristo. Cristo es el centro de todo, aún de nuestros conflictos, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades. Todo tiene que ver con Cristo Jesús. Si tú quieres tener una vida cristiana, una familia cristiana hermosa, control del Espíritu Santo, agradecimiento, y ahora viene el tercero. Vamos a ver el tercero. Sea lo que sea que vayamos a hacer en términos de nuestra vida cristiana, sea en nuestro matrimonio o nuestra familia, debemos entender el valor de la sumisión genérica de cada miembro en particular. Está duro eso, está raro. Vamos a ir al versículo 21 que lo vamos a entender. Dice el versículo 21, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Ahí no está hablando
de que si los hombres que se sometan a las mujeres, ni las mujeres a los hombres, ni que los hijos a los padres a los hijos. Eso lo dice después. Lo primero que dice es que hay sumisión. Después, bueno, vamos a dar la categoría de que los hombres con las mujeres con los hombres, los hijos con los padres con los hijos, los jefes con los obreros con los jefes, y vamos a hacer toda la descripción. Pero Pablo primeramente arranca diciendo, si quieres tener éxito, someteos al Espíritu Santo, someteos a Dios y a tu familia, y además de eso, el segundo punto, que es, ¿qué se me olvidó? Gracias a Dios en todo. Estamos bien. Gracias a Dios en todo y sometimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te sometes, tú demuestras que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. No significa que usted tiene temor de Cristo. Significa que usted se somete uno a otro por amor a Dios, temor a Dios y por bendecir a su familia. Aquí no estamos hablando de quién debe someterse. Todos deben someterse según la Biblia. El gran problema con una situación familiar es que muchas veces el problema se extiende tanto que después la gente no se acuerda ni por qué comenzó a pelear. ¿Y sabes por qué comenzó a pelear? Porque faltó esto: sometimiento. Ahora, quizá usted diga, bueno, ¿qué es lo que me está planteando el pastor? Que cada vez que Maidita quiera hacer lo que quiera, ¿yo me tengo que someter? No, yo la tengo que invitar a ella a someternos a la palabra de Dios. Porque ahí la Biblia dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Tenemos que ir a Dios. Y Dios tiene la solución para nosotros. Hemos avanzado mucho, hemos caminado mucho, pero hemos enseñado poco la verdad. Hemos llenado las librerías, por eso la librería cristiana ahorita cierran todas. Hemos llenado la librería de literatura tóxica. Hemos llenado la mente de la gente de cosas que no los ayudan a crecer espiritualmente y a tener comunión con Dios. La Biblia es única y suficiente. Y la palabra de Dios nos enseña que si quieres tener un matrimonio, una familia cristiana, tienes que anclarla ¿a qué? A los principios bíblicos. ¿Y cuáles son los principios bíblicos? Que el Espíritu te controle, agradecido en todo y sometido a Dios. Quiero concluir de esta manera. Esto es lo que constituye el plan de Dios para nuestras familias y matrimonios. Debemos construir relaciones basadas en el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser capaces de ser obedientes a la palabra de Dios, llenos de gozo, de alabanza, de gratitud a Dios por cada pequeña cosa en nuestras vidas y dispuestos a someternos y someter nuestra voluntad los unos a los otros. Pero eso solo lo podemos lograr si cumplimos el primer requisito: estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted no puede hacer eso solo. Usted no puede ahora oír el mensaje que yo estoy aquí predicando, usted se lo lleva o lo oye en la internet y ya. No, usted necesita genuina relación con Cristo a través de la Biblia, a través de la oración. Y después que usted esté sometido al Espíritu Santo, después que usted esté reconciliado con Él, después que el Espíritu Santo está trabajando en su vida, todas las demás cosas son posibles. Y conflicto, usted va a ver pocos. Usted va a pasar por pocos en la vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a obrar delante de usted todo el tiempo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes y que puedan comprender que aún en medio de cosas tan cotidianas
como las relaciones interpersonales, Cristo es el centro. Usted puede pensar, tengo un problema con mi hijo, Cristo es el centro. Tengo un problema en la escuela, Cristo es el centro. Tengo un problema en mi trabajo, Cristo es el centro. Tengo un problema con un familiar, Cristo es el centro. Tengo un problema de tal tipo, Cristo es el centro. Cristo es el centro de todo. Y ojalá que eso lo podamos aplicar a nuestras vidas. Porque aplicando eso a nuestras vidas, vamos a encontrar lo fundamental, que es la relación de Cristo con nosotros. ¿Usted ve que muchas veces no tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Quién usted cree que por qué pasa eso? Necesitamos más llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo usted está a tope con el Espíritu Santo? Cuando de su vida brote lo que la Biblia dice. Agradecimiento, cantos y alabanza, gozo grande, sometimiento a la voluntad de Dios. Eso son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú nos hablas en tu palabra y porque todos necesitamos estas verdades, porque estamos en un mundo que muchas veces necesitamos entendernos, necesitamos crecer, madurar, anclar nuestra vida, anclar nuestra familia a los principios bíblicos. Señor, gracias porque tú nos alertas siempre. Gracias porque a pesar de todo lo que nos rodea, tu palabra es clara, es viva y eficaz. Todavía vale la pena luchar por estas cosas, porque estas cosas pertenecen a ti. Gracias porque nos has enseñado tu palabra hoy día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.